right, hermanos, jóvenes, chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hermosa tarde. We're good, right? We're joyful. The fact that we are in this month, estamos en este mes y estamos celebrando nosotros el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dio su vida, ¿verdad? Por nosotros. Vino a este mundo, dio su vida y ahora nosotros podemos gozar de la libertad que nos ha dado en Él. Amén. So, en esta tarde vamos a hablar un tema que va a ser muy importante para nosotros. Quizás ustedes se van a encontrar en estos momentos en una situación difícil y si no, van a llegar a un momento donde van a tener que enfrentar una situación difícil. It's hurtful, right? To say that, to admit that. Es difícil de poder admitir, de poder aceptar que va a haber momentos y una gran dificultad que se van a enfrentar. The question is, how are you going to react? ¿Cómo van a reaccionar el momento que ustedes se enfrenten con algo de difícil? Nosotros como adultos ya hemos pasado por cosas difíciles, pero aún en esos momentos fallamos, ¿verdad? We always fail, but we have God, tenemos a nuestro Señor que nosotros podemos depender. So, vamos a leer nosotros en Mateo 14, 22 al 33. Y estamos viendo nosotros un mundo sin Cristo, ¿verdad? Que se está destruyendo. Hay muchos caos en nuestro alrededor, hay mucha confusión. Hay influencias fuertes que se nos presentan intentando de dictar en cómo vivir nuestras vidas. Trying to dictate how we live our lives, right? En qué debo de pensar, cómo debo de comportarme, qué debo de rechazar o aceptar como una norma, right? Tratando de sobrevivir estos tiempos de inseguridad. Dependiendo en su propio razonamiento en sí mismo. They depend on themselves. They depend on their own way of thinking. They are trusting in themselves, están confiando en sí mismo, dependiendo en la ciencia, trusting in the science, dependiendo en prácticas de la antigüedad, dependiendo en otros dioses, etc. And fill in the blank. We see it all around us, lo vemos en todo nuestro alrededor, especialmente en esta generación que nosotros nos encontramos. Dependiendo en otros dioses, ¿verdad? Any little thing can be your God as long as if it takes hold of your heart, si agarra tu corazón, ya se convirtió en un corazón y ahora ese es tu Dios quien tú adoras, right? No tienen una base o una fundación sólida en que su esperanza puede pararse firme. It doesn't have a solid foundation. Constantemente se está quebrando y moldeándose conforme a la era que está. And it's on repeat mode. Se repite. History just repeats itself for generations, for ages. Siempre ha estado así. El mundo, la era que se encuentra está progresando y hay nuevas cosas que suceden o se le presentan y su idea, su forma de pensar se moldea a lo nuevo que se está presentando. It's nothing new. But it's frightening, right? Porque estamos viendo muchas cosas que we're like, what in the world was going on? Back in the day, it wasn't like that. But it is now. En otros tiempos no era así, ¿verdad? Decíamos nosotros. But it's changing. And we're here to tell you, it's going to keep on changing. It's going to keep on changing, and there's no way of stopping it. History repeats itself. Se escucha como un lugar terrible, right? It sounds frightening. This world that we're expressing right now, we're explaining. Este mundo que estamos describiendo, se escucha como que da temor, to live in these times, right? Like you see? It feels like you scratch your head, there's a lot of confusion. We want answers, ¿verdad? Queremos respuestas. Quisiera poder decir que estos tiempos se va a mejorar aquí en esta tierra. We would love to say that. Pero siendo honesto, it's not. No. Este mundo se va a ir en peor. Because the Bible explains it to us. La Biblia nos explica esto. No debe de ser algo de sorpresa para nosotros. We should know this already because we have the Word of God and the Word of God tells us so. Amen. Hasta el día que venga el Señor es cuando se va a mejorar. Pero sería terrible para aquellas personas que se encuentran al otro lado opuesto de nuestro Señor en ese día. Terrible it will be for those that are on the opposite side of God Himself. Porque wrath is what awaits them. But us on this side, we have a hope. And that hope is Christ. Esa esperanza es
nuestro Señor Cristo. Y ahora aquí nos encontramos, tú y yo. We found ourselves in this place. En ese mismo mundo caído, right? En medio de una jornada, that's what it is. It's a journey. We're not going to be here. This is at home for us. Estamos en una jornada, queremos ir a un lado, ¿verdad? Queremos llegar a un lado que Dios nos ha prometido, intentando de cruzar al otro lado. Mientras el mundo está tratando de alcanzar sus logros de esta tierra, nosotros a la misma vez queremos llegar a la eternidad, right? Y estar con nuestro Señor, a lo prometido de parte de nuestro Dios. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Quizás estás pasando por una dificultad, sea en la familia o en la escuela, personal, como un vicio, fill in the blank. Hay que examinar nuestras vidas. Ponte a pensar en esta noche, ¿qué estoy pasando? And if you're not, great, but get ready, porque algo quizás te puede presentarse en poco tiempo. It hurts to say that, but we have to be real. Tenemos que ser honestos. Cada uno de nosotros se nos va a presentar algo que tenemos que enfrentar, right? So Jesús mismo lo dijo a sus discípulos. Dijo Juan en 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Y aquí nos está garantizado que vamos a pasar por dificultad. Pero así como nos asegura de lo que va a pasar, nos da una gran esperanza. Y es esta. En el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay algo que nos distingue a nosotros de la gente de afuera. Y es esto. Que nosotros tenemos a Cristo como el Salvador y su palabra como la fundación de nuestra fe. Pero como cristianos, seguidores de Cristo, porque me imagino que todos nosotros nos consideramos eso, right? En medio de este mundo, todavía debemos de hacernos esta pregunta: ¿de quién estoy dependiendo? Who am I depending on? And that's the title for this message tonight. ¿De quién estoy dependiendo? Ese es el título de esta noche. Who am I depending on? Ask yourself that question if you can at this moment. Háganse en esa pregunta. Who am I depending? ¿De quién estoy dependiendo? Right? ¿Estoy dependiendo de los mismos métodos de este mundo o estoy dependiendo de nuestro Señor? Ahora sí, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús que hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Mientras él despedía a la multitud, versículo 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche, que es entre 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Man, what amazing words. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Ubiquémonos un poco en estos versículos para entender muy bien lo que está sucediendo. Lucas 14, versículo 13 al 21. Conocemos esta porción como la alimentación de los 5,000, right? Conocemos la historia. En versículo 13, Jesús acaba de recibir las noticias que el rey Herodes había ordenado la matanza del Juan el Bautista. Se subió en una barca solas y se fue en un lugar desierto. Cuando la multitud se dieron cuenta, los siguieron de pie desde lejos. Cuando Jesús tocó tierra seca, vio a la gran multitud que se les acercaba a él y les tuvo compasión. Sanó a los enfermos y quizás también les dio esa enseñanza que ellos ocupaban en ese momento. Al atardecer se les acercó a los discípulos para despedir a la multitud, ya que estaba bien lejos y no sabían cómo iban a alimentar a tanta gente. Pero en el versículo 16 Jesús le contestó: no hay necesidad, right, de que se vayan, denles ustedes de comer. Los discípulos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces.
traigan acá los panes y los peces. Jesús les contestó. Y aquí el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo y se multiplicaron. Y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de pedazos. Y eran 12 cestas llenas. Y como 5,000 hombres, sin contar a la mujer y a los niños, fueron alimentados en ese milagro, en esa cena. Y ahora aquí nos encontramos nosotros en el versículo 22 del capítulo 14. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran en la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. El motivo en por qué Jesús despidió a la multitud lo podemos nosotros encontrar en Juan 6, 14 al 15. Cuando la gente vio la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta que iban a venir y por fuerza lo iban a hacer rey, porque querían los beneficios solamente. They saw what he can do, they saw that it can benefit them, and so they wanted him as king. Vieron lo que hizo, vieron cómo pueden ellos ser beneficiantes de acuerdo a lo que él estaba haciendo, y ellos lo quisieron como rey, solamente por sus beneficios, nada más, nothing else, because le convenían. It was convenient for them. En otras palabras, aquí nosotros podemos ver que Jesús dijo, y estoy parafraseando, no está en la Biblia: all right, party is over, right? La fiesta ya se terminó, todos se tienen que ir. Despidió a la multitud y mandó a sus discípulos a subirse a la barca, y él se fue solo al monte a orar. And now we find ourselves on verse 23. Algo importante que nosotros podemos notar es cómo Jesús hace tiempo para tener esa comunión con el Padre. Él aquí nos enseña que no está en esta tierra para enaltecerse a él mismo. No está para cumplir sus sueños, right? Like everybody else is trying to accomplish the dreams. Pero Jesús aquí nos está demostrando que he's not here for that. No es su propósito, sino para ser obediente, servir y cumplir la voluntad del Padre. Nothing else. That's it. So much to learn from that, right? Demostrando humillación, haciéndose como siervo, así como lo vemos en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a tú y yo, con los hombres, y andándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Right? Let's ask this question real quick. How does Jesus kneel down to God? ¿Cómo es posible que Jesús se arrodille delante de Dios? It doesn't make any sense, right? Porque se supone Jesús es Dios, Dios es, right? Like the Trinity, conocemos la Trinidad. But this is the reason why. Porque él se tomó forma de ser humano, de hombre, se humilló. He let go of his glory. Dejó todo para demostrarnos a nosotros lo que él desea que nosotros hagamos. Came to show us what we have to do. And this is the reason why he does this. Su acción también nos enseña la comunión que el Hijo tiene con el Padre. Y tomemos el ejemplo de Jesús para fortalecer nuestras vidas también, al hacer tiempo para mantener en esa comunión con Él, buscar de Él, alejándose de la bulla, all the noise, everything that's going on, the things that are trendy, the things that hit the most, everything, the culture in this place and the times that we're in, todo, la cultura, la bulla, todo lo que está sucediendo, los rumores de guerra, todo, nos puede distraer y desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jesús lo que dijo, despidió a la multitud y se fue al monte a orar, to pray. Right? He shows this communion he has with the Father. Demuestra esta comunión que tiene con el Padre. Al hacer esto, ahora había varias ocasiones donde Jesús se alejó de la gente para estar en solas con el Padre, y muchas de esas ocasiones estaba intercediendo por los discípulos.
Quizás en esta ocasión estaba haciendo lo mismo, tal como lo hizo Juan 17, y eso se los dejo como tarea, John 17, para que vean ustedes la oración que Jesús hizo por sus discípulos. And I'm just going to explain a little short because of time. Pero él en esta oración, Juan 17, él oró por ellos, diciéndoles: Padre, guárdalos a ellos. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Let them become like you and I as one. Que sean ellos como tú y yo uno, entre ellos mismos. Y aquellos que tú me diste, guárdalos. Quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Esto es Jesús orando en el capítulo 17 de Juan por los discípulos en ese momento. Pero esa misma oración nos alcanza a nosotros, porque nosotros también somos discípulos suyos. Isn't that amazing? Que Él nos demuestra qué tan importante es la oración en este momento. What can we grab from this? A lot. Qué tan importante es tener esa comunión con el Padre, llevar esa oración. Ahora veremos nosotros cómo Dios nos desarma para poder amarnos con esperanza. Mateo 14, 24. Pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es una gran oportunidad ahora para poner a prueba a sus discípulos. Estamos viendo la misma barca que se subieron los discípulos después que Jesús les había ordenado para cruzar al otro lado. Está siendo azotada, ¿verdad? Obedecieron a Jesús y esta fue la consecuencia. What? It doesn't make any sense, right? Jesús, el Salvador, el Maestro, los ordenó que se subieran al barco y ahora ellos se encuentran tormentados por esta tormenta, pero porque obedecieron a Jesús. Obedecieron a Él. It sounds harsh, but there's a purpose behind the tribulation we must go through. Escucha fuerte, pero hay un propósito detrás de las tribulaciones que tenemos que cruzar. Pablo lo puso de esta manera en Romanos 5, versículo 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Isn't that amazing? Let's go back. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, en believing in Christ, Él mismo nos ha justificado a nosotros, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora tenemos paz con Dios por medio de su Hijo. Lo que hizo en la cruz es nos reconcilió con el Padre, porque antes de Él, sin Cristo, nosotros nos consideramos como enemigos de Él. Y esto es lo que Jesús hizo, dando su vida por nosotros, creyendo en Él, obtenemos salvación, nos hace justos y nos perdona con el Padre. ¿Quién se goza con eso? I do, because I'm a sinner, right? And He redeemed me, me redimió, tanto como ustedes también. Y aquí nosotros nos alegramos porque dice que ahora nos gloriamos también de la esperanza de la gloria de Dios. That one day we're going to be with Him and we don't have to worry about anything. Nos gloriamos de lo que Él tiene para nosotros, right? It sounds great. We can end this right now, go home and enjoy the rest of the night. But not so fast. Nos alegramos porque estaremos con Él y no va a haber preocupación de absolutamente nada. But watch this, pero versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. What? Pablo, are you okay? ¿Estás bien? Me acabas de levantarme en las nubes. Me dijiste que nos gloriamos por todo lo que Jesús hizo. Nos gloriamos por lo que nos está esperando. You picked me up, man. Y luego el versículo 3, me dejaste caer para abajo. O más bien, me tiraste una gran piedra. ¿Cómo que gloriarnos en las tribulaciones? What in the world? Pero porque Pablo entendió la importancia de pasar por esas tribulaciones. Pablo entendió qué tan necesario era, right?
sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. The reason why he rejoiced in middle of the tribulations, la razón por qué, porque sabía que estas tormentas que Jesús le permite pasar, lo hizo con ese propósito para formarnos y hacernos conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Nada más, nothing else. It's hard, right? Está difícil. A ver, how many people like to go through pain? Raise your hand. You like going through pain? I see one person, I'm not going to say their name. Like, you see? Hey, amen, amen. A ver, ¿cuántos no les gusta pasar por el dolor? Let's be honest. Vamos a ser honestos en esta noche. No nos gusta. I don't like it. I have to be honest. I'm a big guy, but I can't take pain. Mi esposa está más fuerte que yo. Si ella se enferma, ella está todavía haciendo todos los quieres haceres. Yo no, en la casa yo me enfermo, me da gripa, yo me quedo en la cama y I can't move, I'm dying. Pero to be honest, we don't like it. No nos gusta pasar por dolor, por sufrimiento. We don't. My ultimate goal tonight is this, que terminando este mensaje, nosotros podemos ver el beneficio detrás de las tormentas que pasamos y gozarnos en el Señor. Pero más que todo es saber de quién estamos dependiendo. ¿Ven? Tribulaciones se nos presentan de diferente tamaño, color o forma. Podría ser una situación en tu familia, hogar, escuela, trabajo, etc. Dios usa eso, lo que está pasando, para su gloria. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. They cooperate. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La actitud que debemos tener, aunque fallamos todos, es esta en Santiago 1 del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Rejoice. Regocíjense, porque por medio de esto, if you're going through it right now, por medio de lo que estás pasando, te va a formar, especialmente si estás en las manos de Dios. Te va a formar para su gloria, a fin de que podemos llegar a lo perfecto, a lo excelente. Right? Let's ask another question here. Do we know the areas that we're failing in? ¿Conocemos en las áreas que le estamos fallando a Dios? I do. And this is the reason why He allows us to go through it. He allows us to go through it. Tenemos que distinguir entre las consecuencias que yo me busqué por causa de mi propia rebelión y las consecuencias por obedecer a Dios. Right? Hay cosas que yo cometo en contra de Dios. Tarde o temprano tengo que pagar por esas consecuencias. Right? Pero hay ciertas cosas, y esta es una gran diferencia entre el sufrimiento sin Cristo y el sufrimiento con Cristo. Que el sin Cristo, yo me la busqué y ahora me lo tengo que arreglármelas yo solo. Pero en Cristo, si sufrimos por Él, si pasamos por algo, Él está con nosotros, nos está formando y está pendiente de nuestra necesidad. Y Él ha prometido ayudarnos hasta salir de ese problema. Right? No todo va a ser suave en este caminar, y mientras estamos en este mundo, acordémonos lo que Jesús garantizó, que tendríamos en este mundo sufrimiento, aflicción, pero la esperanza nos dio Él.
He says, don't worry, I have overcome. Ten fe, ten ánimo, yo he vencido. Por causa del viento ahora contrario, las olas están azotando la barca. No podemos imaginarnos que hay frustración en los discípulos. Hay cansancio, quizás cinetosis, motion sickness. I had to Google this one. I didn't know how to say it in Spanish. Motion sickness, cinetosis, ¿verdad? Cuando papá y mamá están manejando, estás ahí atrás en el teléfono, right, por mucho tiempo. You're driving far, or you're reading a book while motion's going around you, and you start feeling sick, right? Te sientes como que tu estómago se está volteando y como que te mareas o quieres vomitar, o a lo mejor te enfermas aún de otras enfermedades. Motion sickness, it's real, it happens. Quizás a lo mejor ellos están experimentando eso. No se sabe exactamente cuándo la tormenta llegó, pero sí podemos estimar la hora en cuando la tormenta paró. Mateo 14:25, la primera parte dice: a la cuarta vigilia de la noche, esto es de las 3 de la mañana a las 6 de la madrugada. La primera vigilia comienza de las 6 p.m. a 9 p.m. La segunda de 9 p.m. a 12 a.m. La tercera de 12 a.m. a 1 a.m. Y la cuarta de 3 a 6, antes que el sol salga. Se dice que en la primera vigilia, que es entre 6 de la tarde a 9, era cuando Jesús les había ordenado subir a la barca para cruzar. Estaban ellos aproximadamente entre 6 a 9 horas en la barca y en el mar, en medio del mar, sin llegar a su destino. Nos podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo es posible que entre los 12, habiendo 4 que son expertos en navegar la barca, no podían lograr llegar a su destino? 4 de ellos eran pescadores, sabían muy bien cómo subirse y que el mantenimiento, cómo navegar el barco, y de seguro que han pasado por tormentas también, y ahorita no pueden. They've reached their limit. They can't figure it out, right? But how can they not? Se supone que son expertos, se supone que lo han hecho por tanto tiempo, e incluso eso es lo que hacen para sacar a su familia adelante, pero no pudieron. There's no way. Se supone que son expertos, hasta con los ojos cerrados, right? Lo pueden hacer. Pero quizás Jesús quería probarlos en cuanto cómo iban a reaccionar en medio de este dilema. Algo similar ocurrió en Mateo 8, 23, 27. La diferencia aquí es que Jesús no está con ellos ahora. En Mateo 8 estaba dormido. Y eso era fácil correr con el maestro, despertarlo: maestro, una tormenta, nos estamos ahogando. Y se levantó y calmó. But in this case, he wasn't with them. No estaba. What's your reaction? La reacción de ellos la primera vez en Mateo 8 era muy fácil, correr y despertarlo. Pero ahora el maestro no está. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Right? Igual nosotros en medio de las tormentas y dificultades, ¿cuál es nuestra reacción al momento que enfrentamos algo que está fuera de nuestro alcance? Los discípulos se encontraban solos. Queremos nosotros depender de nuestras experiencias, queremos depender en otros métodos o prácticas, queremos aún depender de nuestros padres. Por supuesto, ellos están ahí para ayudarnos, but they're not always going to be there. Just wait until you grow up, you become adults, you move out of the house. There's a lot of stuff you have to do by yourself. Pero aquellos que son solteros y viven solos saben y entienden lo que es. Right? Y sí, nos podemos, ciertas de estas prácticas, ciertas de estas experiencias, nos puede sacarnos de ciertas situaciones, porque somos productivos. We do it every day. There's certain things that we can, it's in our limit. Pero ¿qué de aquellas situaciones donde la respuesta se nos ve muy lejos de nuestro alcance? ¿Cómo vamos a reaccionar el día que nos encontramos en una de estas situaciones? O quizás tú ya te encuentras en medio de una. ¿Cómo estás reaccionando ahorita? What is your reaction right now? That
determines who Christ is in our lives. Veamos la reacción de los discípulos en Mateo 14, del 25 al 26. Dice: Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. That's their reaction. Esa es la reacción de ellos en medio del dilema. Con toda la frustración, ¿verdad?, el cansancio y el temor, no pudieron reconocer que su Salvador estaba en camino para ayudarlos. Todo lo que ellos sentían los causó a desilusionar y pensaron que era un fantasma. Right? Por supuesto, nosotros somos humanos y esto nos puede ocurrirnos a nosotros mismos. Nos encontramos en una situación donde nuestra espalda está en contra de la pared y no hay salida, y nos olvidamos de que tenemos a un Salvador que tiene compasión de nosotros y entiende lo que estamos pasando. Y la cosa es que no corremos hacia Él. We don't reach out for help. Right? ¿Nunca les ha pasado que estás tratando de hacer algo y necesitas ayuda? Por ejemplo, Dios bendiga a los short, chaparritos, right? I mean, no son chaparritos porque Dios mide de la cabeza para el cielo, right? Están más altos que yo. Pero está tratando de alcanzar a alguien que no alcanza algo, ¿verdad?, encima, como mi niño. Él me dice: papi, eso, y ya me describe lo que él quiere si no sabe lo que es. Y ahí estoy yo pendiente de él para que lo pueda alcanzar y dárselo, ¿verdad? Si él me pide que necesita leche, necesita algo, comer, tiene hambre, él me dice: tengo hambre. Él no sabe cocinar. Él no sabe cómo alcanzar el cereal y servirse él mismo. He can't do it. Why? Because it's out of his reach. Está fuera de su alcance. Pero ya cuando las cosas cambian, cuando él sabe que tiene que pedir ayuda para poder obtener algo que necesita. Have you asked for help lately? Las situaciones que tú te encuentras, ¿has pedido ayuda? We have Christ. Tenemos al Señor. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en lo que está pasando en el momento, ahorita. Hebreos 4, 14, 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. This verse 16 is key. Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Right there, just with that, that's good for me to be able to grab it and run with it. We have a Christ. Tenemos a un Cristo. Por supuesto murió, pero trasladó los cielos y ahora se encuentra en el trono, a la diestra del Padre. Right? Intercediendo por nosotros, como Romanos 8. Está allí él pendiente de nuestras necesidades. Entiende lo que estás pasando. He feels you. He understands you. Pero nadie me va a entender. Nadie me va a comprender. That's not true. We have our Savior. Y mismo el autor de Hebreos dice: acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos a Él. He understands you. Nos entiende. Y pedir la ayuda que ocupamos. ¿Verdad? Isn't that a great hope that we have? Los discípulos estaban tan envueltos en lo que ellos están pasando que se les olvidó que no era la primera vez que se encuentran en una tormenta, como lo mencionamos en Mateo 8. Gracias a nuestro Señor que Él nunca nos abandona.
aunque nos permite pasar por estas situaciones para hacernos crecer, nunca nos va a dejar para que nos consume la tormenta. Nunca. Lo que Jesús quiso demostrarles a ellos es: hey, guys, discípulos, ustedes son hombres limitados. You're not machines. No son máquinas que nomás trabajan sin parar, sin cansarse. Hay cosas en la vida que ustedes no van a poder hacer. I'm here. Él lo que quiere es que los discípulos lleguen a depender en Él. Y quizás a lo mejor ahorita en la situación que te encuentres, tú sientes como que no puedes. Y guess what? No vas a poder. You're not going to be able to. But it changes the moment that you realize. Cambia cuando el momento que realices o reconoces que estás mal y que no puedes, y pides la ayuda que necesitas. Corres al quien sí puede y las cosas cambian. The things change. It's a huge relief. Hay muchas cosas, yo como padre y como esposo, que están fuera de mi límite. Pero me quita la carga cuando sé que no puedo y puedo llegar al Señor para que me ayude. I promise you, it'll change. The moment you realize you need help, it's okay to ask for help. And you come to Christ and you tell Him, Lord, help me. Ayúdame, Señor. I can't do this. I'm losing my mind. Y vengo hacia ti porque sé que tú puedes. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Estas palabras de Jesús son suficientes, especialmente en la escena que se encuentran los discípulos ahora. Miremos cómo respondió uno de ellos. Versículo 28 al 29. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y se fue hacia Jesús. La reacción de Pedro aquí en este momento, al escuchar al Señor decir: tengan ánimo, soy yo, no teman, era suficiente para despertar a Pedro del estado de duda y temor que se encontraba. Y solo nos podemos nosotros imaginarnos lo que Pedro estaba pensando, y fue el único que reaccionó, mientras los otros 11 estaban todavía temblando, estaban todavía dudando de quién era esta figura que estaba caminando hacia nosotros. Mientras ellos estaban en ese estado todavía, las palabras de Jesús: ten fe, tengan ánimo, soy yo, no teman, fue suficiente para despertar a Pedro, para que reaccione en ese momento. Right? Sus palabras les trajo fe a Pedro. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Qué es fe? ¿Qué es esto que nosotros ocupamos y que se habla casi todos los servicios? La definición nosotros lo podemos ver en Hebreos 11:1 al 3. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay otra pregunta: ¿cómo podemos tener la seguridad en algo que no vemos? Se escucha ilógico, ¿verdad? How can I trust something that I cannot see? ¿Cómo puedo tener yo esa seguridad de que se va a cumplir cuando I cannot see it? I don't see the results. I don't see the answer. Hacemos esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Versículo 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios habló, su palabra formó todo, y ahora nuestros ojos lo ven. Why? Because Genesis describes it. Dios habló por su palabra y las cosas se formaron. Y ahora, now we can see it. No fue hecha de material que ya estaba, fue hecha por su palabra.
Nuestra certeza, la confianza está en el carácter de Dios, de quien Él dice quién es Él. Y nuestra convicción, nuestra seguridad está en que Él cumple lo que dice. You with me? Our confidence is in God's character. But our trust, our security is when He completes or He accomplishes what He says He's going to do. Nuestra certeza, nuestra confianza en el carácter de Dios y nuestra convicción, nuestra seguridad está en lo que Él cumple. Veamos unos ejemplos en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aún tenemos nosotros más ejemplos y todos ellos tienen diferente historia, diferente testimonio, pero algo en común, y es esto: todos creyeron la palabra de Dios y obedecieron. La obediencia llega cuando llegamos nosotros a tener seguridad en la persona que nos está dando esa orden. En otras palabras, eso es tener una comunión, una relación para conocer a esta persona y estar seguro y confiar en esa persona. Versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Él no solamente quiere que creamos en Él, porque aún los demonios creen en Él. Él quiere que tengamos una relación, una comunión con Él, que lleguemos a conocerlo aún más día tras día, buscándolo a Él. Él quiere ser nuestro Dios y se quiere glorificar en nuestras vidas. Pero ¿cómo si dudamos? Right? ¿Cómo si no estamos dependiendo en Él? We're not trusting Him with our lives. How can we have that relationship with God that ultimately leaves us to trust Him, to depend on Him, if we're not having that relationship with God? ¿Cómo podemos nosotros si no estamos buscando esa relación? Los resultados de Pedro era que él llegó a caminar sobre las aguas, algo que para nosotros como humanos es imposible, pero porque creó en Jesús por sus palabras, y llegó a tener seguridad cuando lo habló a que se bajase de la barca por el testimonio de Cristo. Las palabras, tengan ánimo, yo soy, no teman, fue suficiente para despertar a Jesús, reaccionar que es el maestro, porque luego llegó con una pregunta y dijo, maestro, si eres tú, call me, llámame. Y la situación que se encontraba lo empujó para depender en Él. It pushed him so that he can react and depend on God. Y eso es. Se acordó de las maravillas que Jesús había hecho. Se acordó del milagro que acaba de ser al principio que nosotros vimos, la alimentación de 5,000 personas. Se acordó de la gente que Él sanó. Se acordó de sus enseñanzas. Se acordó que no era la primera tormenta que Él estaba. Se acordó de Él. Vio el testimonio de Cristo y todo lo que cumplió. Vio quién Él era, el maestro, Él era el Salvador. Y Él tuvo la confianza de decir, Señor, si eres tú, llama que yo vaya hacia ti, porque estaba por seguro que iba a lograr a estar enfrente de Él. Por eso es que Él pudo bajarse de la barca y caminar hacia Él. Hacia Él. Tengamos esto en mente. Los discípulos caminaron con Jesús físicamente, pero dichosos nosotros, ¿verdad? Porque aunque no hemos llegado a verlo cara a cara o escuchando su voz audiblemente, tenemos su palabra
Y Él nos habla de muchas otras formas y nos ha demostrado día tras día que Él está caminando con nosotros. A través de esa relación, a través de su palabra y buscando de Él, es lo que nos va a ayudar a conocer quién es Dios para con nosotros y entender de que Él quiere glorificarse en nuestras vidas. El día que nosotros nos encontramos con algo terrible que está fuera de nuestro alcance de la respuesta, nosotros sabemos exactamente a quién correr. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en el pasado con la familia, lo ha hecho en mi vida. Yo sé de que es ese Dios que está pendiente de mí, porque me ha sacado de muchas, me ha ayudado, pero más importante es porque la palabra de nuestro Dios nos dice. Pedro y los demás discípulos no tienen ellos la Biblia completa como nosotros lo tenemos ahorita, pero sí caminaron con Jesús. Pero nosotros tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesús completa. We understand that He is a provider. Conocemos entendemos que Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es nuestro socorro. Él es el que está pendiente. Él es el que nos vista. Él es el que nos da seguridad, nos protege de todo peligro. Why? ¿Por qué? Porque lo ha hecho con muchos en la Biblia y porque su Biblia es vida. Es vida para nosotros. Amén. Mateo 14:30, versículo 31. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ye of little faith, why did you doubt? Notemos que Jesús no dijo hombre, Él dijo hombre de poca fe y no dijo hombre sin fe. We believe in God. How many believe in God? Right? We trust in God. He calls us, nos llama y caminamos. Pero hay momentos donde vamos a fallar. You're going to fail. You're going to trip. You might scrape yourself a little bit. But it's okay. So as long as you know who to go to. Vas a fallar, vas a fracasar quizás, sí. Como todos nosotros somos humanos, no somos perfectos hasta el día que Él venga y nos saque de este mundo. Y vamos a fallar y está bien. It's okay. It's gonna happen. Solo y cuando está bien, solo y cuando sabemos a quién adquirir el momento que nosotros fallamos. So who are we depending on? ¿De quién estamos dependiendo? Por supuesto que va a haber momentos donde nuestra fe nos va a fallar, así como le falló a Pedro. Y cuando eso suceda, que nuestra reacción sea ver hacia Cristo, que Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que está atento a nuestra necesidad. Él, Jesús, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Al momento que vemos todo a nuestro alrededor cayendo, la muerte se nos puede acercar. Quizás un familiar, ¿verdad? Recibes una noticia, todo iba muy bien, van a la iglesia, van al servicio, están alabando a Dios. De repente un accidente puede ocurrir, alguien fallece. O quizás un familiar recibe la noticia que un familiar tiene una enfermedad muy grave. Right? Stuff like this happens, it's real life. Queremos poder proteger a todos y ayudarles a todo mundo, hasta nosotros también. Y a veces esos tipos de noticias nos llega a hacer tropezar. But this is it. Nuestra esperanza está en Él. I just read a couple of verses that can help us. We have His Word. Tenemos su palabra, la que nos da esperanza. Nos llega a ayudarnos a entender quién es este Dios. Nos hacemos la pregunta una vez más. Ask yourself this question one more time. ¿De quién estoy dependiendo? Who am I depending on?
Versículo 32 al 33 dice: cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Nuestra reacción, our reaction, al enfrentar las situaciones difíciles, hablará mucho de quién es Cristo en nuestra vida. ¿Es su Señor o no es? That all depends on your reaction. Todo depende en tu reacción. Si permitimos a Jesús que se glorifique en nosotros, los demás que nos rodean llegarán a conocer a aquel que nos perdonó de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. Those that surround you, así como lo vemos en estos versículos, al momento que ellos vieron a Pedro y cómo Cristo se glorió allí, salvando a Pedro, permitiendo que Pedro camine sobre las aguas y salvando su vida de no hundirse, llegando al barco, sabían muy bien claramente. En ese momento se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Y así puede pasar. No preguntes: ¿por qué a mí? No huyes de las tormentas. No huyes de las aflicciones. Más bien nuestra oración es: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este momento? Lo que está fuera de mi alcance solamente tú lo puedes alcanzar. Tú eres mi esperanza, tú eres mi todo. Y estas fechas que se nos acerca de la Navidad, podemos nosotros gloriarnos y adorar a Dios por ese motivo, por esa razón. Porque Él es nuestra esperanza, que vino a nacer aquí and ultimately give His life for us. Give His life for us. Keep that in mind as we draw closer to Christmas. Él es nuestra esperanza. Y terminamos leyendo estos versículos en Romanos 8, 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hablando de Jesús, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. It's harsh. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. That's our hope. Esa es nuestra esperanza. No, en las redes leímos unas noticias de un pastor conocido, predica sana doctrina. Apenas se dio cuenta que tenía cáncer. Fourth. Ya, o sea, ya a lo último, bien grave tenía ya el cáncer. Y esto fue sus palabras, man. And it impacted me. This was his words. Él dijo: pase lo que pase, pase lo que pase, Dios ha sido tan bueno conmigo que mi confianza está puesta en Él. En otras palabras, man, si es su voluntad irse con el Señor, Él está con paz en su corazón. Y si lo permite sanarlo, gloria a Dios. Y si no, that's completely fine.
Pablo, disculpen estos versículos, dijo, man, todo esto que sufrimos, man, quizás sí, por supuesto, quizás nos puede consumir y terminar con nosotros en ese momento, en ese instante. Pero él dijo, mi confianza está en Dios. Todo lo que se me venga enfrente no es suficiente para destruir mi vida y separarme del amor de Dios. No es suficiente. It's not enough to separate you from the love of God. Porque sabe que su esperanza está en Él. Dios está pendiente de nuestras necesidades. Él está atento para el momento que nosotros le decimos, Señor, sálvame. Él extenderá su mano a tiempo para no permitirnos hundirnos. Right? Como digo, vamos a pasar por momentos difíciles. We're going to do it. We're going to pass through it. Yo no les voy a mentir y decir que es un caminar de rosas, un jardín de rosas, ¿verdad? Bien suave, bien tranquilo. No, it's not going to be that way. There will be moments. There will be tears shed. There will be anger. There will be confusion. There will be doubt. Van a ver todo esto. Pero si dependemos en Él, it's going to be okay. It's going to be okay. Because ultimately, al final del día, Él está en control de todo. Y su propósito se va a cumplir en nosotros. Pero solo y cuando dependemos de Él y permitimos que Él se glorifique en nuestras vidas. Inclinen sus rostros y oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú has sido con nosotros, por la esperanza que tú nos das, porque tu palabra ha sido eficaz para nosotros, Señor. El gran regalo que tú nos has dado, aparte de tu palabra que habla de este Dios, a este Cristo, a este Jesús que dio su vida, el regalo más grande es tu Hijo amado, la cual en esta noche nosotros tomamos esta decisión de Señor, de depender en Él. Gracias te doy porque no nos has abandonado en esos momentos, no nos has dejado solos. Has estado pendiente de cada uno de nosotros, aunque sí, Señor, nos enojamos y decimos ¿por qué? Y dudamos y decimos ¿cómo le vamos a hacer? Cuando tu respuesta siempre ha estado enfrente de nosotros. Te pedimos que nos perdones por ese pecado que hemos cometido, de dudar en ti, Señor. Y te pedimos que los momentos que flaquecemos, los momentos que nos cansemos, los momentos, Dios mío, que quitamos nuestra mirada en tu Hijo, puedas aumentar nuestra fe. Despierta un hambre en nosotros, en la juventud, Señor, a que busquen de ti día tras día, Señor, y puedan tener esa comunión, esa relación que tú pides, Dios mío. Dependemos en ti. Guárdanos, protégenos y ayúdanos. Señor, glorifícate en nosotros. Para aquellos, Dios mío, que no han llegado a conocerte, podemos reflejar a tu Hijo amado para que ellos lleguen a conocer, para que ellos lleguen a reconocer que están en necesidad de un Salvador. Usa nuestras vidas, Señor, y ayúdanos día tras día, y que en esta fecha podemos recordar eso de tu Hijo amado, Señor, el propósito por que Él vino y lo que Él llegó a cumplir.
Y ahora nosotros disfrutamos de esto. Disfrutamos en plenitud la salvación que nos ha dado. Gracias te damos en tu Hijo amado, oramos y te damos toda gloria. Amén.